Que tú trabajaste en tele, en radio, ¿y cómo ves este fenómeno de los influencers? Ellos lo que hacen es promover películas. Ellos no son analistas de películas, Claro. no son críticos de cine. No puedes ser un experto ni dar una crítica de una película en un minuto. Retírate entonces. No, Sí. no. ¿Crees que hay una crisis en Hollywood? Tiene mucho que ver con esta apostar por franquicias ya muy gastadas, Sí. muy gastadas. Secret Invasion de Marvel se estrenó hace ya 3 semanas y yo quería preguntarte qué opinas acerca de ello. Como adaptación quizás no habría que verla tanto, ¿no? Porque a final de cuentas sabemos que fue un mega evento en los cómics Ujú. y es muy diferente a lo que nos están entregando. Yo creo que es la más Sí. intrascendente. ¿Cómo conociste a Christoph? Es ¿Cómo increíble, trabajaste por con ejemplo, él? de pronto ver en el periódico, Christoph destrozó tal película. Yo me quedé, órale, qué loco que la nota no es la película, sino que Eso Christoph está la heavy, destrozó. Amigos, bienvenidos una vez más al Control Perdido. No nos habíamos visto en algunas semanas para hablar de las novedades de las películas más pues esperadas y también que ya vamos a ver que no fueron tan esperadas porque hubo varios fracasos este mes. Pero antes de empezar el programa quiero decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube porque estamos teniendo muchas vistas pero no tantos suscriptores irónicamente, lo cual es raro, pero se los agradecemos. También les recordamos que el Control Perdido lo pueden encontrar en Spotify como SP Podcast y también nos pueden encontrar en Facebook como el Control Perdido. Los links de todo eso lo encuentran aquí abajo. Y ahora sí, para empezar el programa el día de hoy, tenemos que presentar a la gente que nos visita aquí en la cabina y el día de hoy tenemos a Jesús Chavarría. Un aplauso para él, por Aplauso, favor. aplauso, ¿Cómo aplauso. están? No, pues El maestro. Para quien no lo conozca, Jesús Chavarría tiene años escribiendo sobre cine en revistas, periódicos, y también trabajó ahí en Telehit, si ustedes lo recuerdan, hace mucho hace tiempo. muchos ayeres. Ahí trabajabas dando reseñas de películas y Y- bueno, el día de hoy lo sí. tenemos aquí, así que muchas gracias por estar No, aquí. al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Yo siempre agradezco que me tomen en cuenta. Y como siempre lo he dicho, ¿no? Lo mejor no es solamente que me siento muy afortunado de dedicarme a hacer lo que más me gusta, sino compartirlo con buenos amigos. Eso es la onda. Eso es chido, la güey, onda, qué por eso le chido. gusta ir al Festival de Morelia. Exacto. Sí. Es el lugar para compartir Sí, y agarrar la fiesta, ¿no? también. La fiesta. Pues eso se llama güey. festival. Sí, es un festival, exacto, güey. Qué buena Oigan, y del definición. otro lado, para empezar saludando a todos, Carlos Camacho, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigo? amigos? Qué gusto verlos de nuevo. Muy bien. ¿Estás emocionado por las cosas que han pasado en DC, Marvel? y todo Estoy lo emocionado demás? por lo que viene, más que por lo que ha pasado, lo que viene en las próximas semanas. Ya Misión Imposible, que le tengo un buen de ganas. Barbie y Oppenheimer también. Pero lo último que ha salido sí ha sido más decepción que otra cosa. Que nada. Más que nada preocupación. Eso es el tema del que queremos hablar hoy, porque junio es uno de los peores meses que ha tenido Hollywood en su historia. Junio 2023 ha sido catastrófico para todo Hollywood, porque tuvimos, para empezar, Across the Spider-Verse, que le fue bien, La libró. la libró, hizo mucho dinero. Después vino Transformers Rise of the Beasts, Parecía que la armaba y se cayó. se cayó. Elemental, se cayó. The Flash, se cayó. Indiana Jones, Pues en se eso cayó. anda, ¿no? Sí, Sí. más que se cayó, yo creo que ni levantaron eso. O sea, creo que la única que se cayó fue Transformers. Todas las demás no aguantaron ni el subidón. Sí, ni siquiera No. pintaron el vuelo, ¿eh? Y yo te quería preguntar a ti, porque yo hice todo un video por mis razones por las cuales yo creía que Hollywood estaba en crisis. Pero ¿cuál es tu lectura de esto? ¿Crees que hay una crisis en Hollywood? ¿Crees que estas películas no eran muy buenas? Como dijera el abuelo Simpson, un poquito de esto Ujú. y un poquito de aquello, ¿no? O sea, yo sí creo que las películas son, es evidente que no eran realmente muy buenas películas. Ujú. Algunas apenas yo creo que cumplían como entretenimiento. La crisis también en Hollywood tiene mucho que ver con esta apostar por franquicias ya muy gastadas, Sí. muy gastadas. Y también tiene mucho que ver el mercado. Por ejemplo, en México hubo una caída de la gente que iba al cine. Por ahí salió el anuario estadístico del IMCINE Ujú. y es un 15% de la población la que está yendo al cine, más o menos. Muy poco. ¿No? Entonces, te habla de lo que salva al mercado mexicano es la densidad de población. Ujú. Somos muchos. Entonces, un 15% sigue siendo un número significativo. Y por eso, cuando ves el top de las películas, ves los países Sí. y aparece México, ¿no? Ujú. Pero en realidad está yendo un porcentaje menor al que había antes en México al cine. Y entre las razones, por ejemplo, que mencionan, está la cuestión de inseguridad que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dicen, no, Sí. pues yo ya no voy al cine. Esto, si lo agregas a lo que pasó en la pandemia, que nos obligó a encerrarnos, Ujú. que de alguna manera empujó esta cultura por las plataformas digitales, porque ya los que de por sí no acostumbraban a ir tanto al cine, pues ahora menos. Sí, claro. Entonces yo creo que obedece mucho a estos
a todos estos factores, ¿no? Yo creo El que, costo. pues sí. Fíjate que eso lo estaba Está pensando muy la otra caro ir al vez. cine ya. El rollo es que es caro, ¿no? Es caro. Pero aparte, ahorita me acordé, tiene mucho que ver con la vara alta que pusieron desde hace mucho Hollywood en cuanto a las expectativas de taquilla, También. ¿no? Están esperando que todo genere, realmente alcance, billón. rompa la barrera de los 1,000, ¿no? Ujú. Y entonces agarran y apuestan y invierten más de 200 millones en una producción, cuando antes una superproducción decías 120 millones, 180 Pero máximo. creo que también puede ver con la inflación, ¿no? Porque no es lo mismo 120 millones hoy que 120 millones hace 20 años, ¿no? O sea, creo que también influye eso. Sí. Esperas ganar más porque ahora el dinero vale menos. Creo que también tiene eso que ver. Porque estaba yo viendo cuando hice una lista de las películas más taquilleras de la historia, a lo mejor uno cree que es Avatar, ¿no? Pero si ves como realmente toda la inflación, creo que una de estas películas, llevó, ¿no? Lo que el viento se llevó es la película más taquillera, porque a lo mejor no hizo el billón de dólares, pero lo que hizo en su momento con la inflación, Ujú. en realidad es, o sea, inconmensurablemente mucho más dinero de lo que hizo Avatar. Fíjate que eso es bien importante porque realmente tendría que, para denominarse cuál es la película más taquillera de la historia, no solo se tendrían que tomar en cuenta los números per se, sino esto que mencionas, los números en relación Ujú. al momento histórico. Entonces sí te vas a Claro. dar cuenta que estas que ahorita nos ponen como los primeros lugares, en realidad no lo eran. Seguramente había otras o había otras más cerca, ¿no? La cantidad de gente Pero es que que hay aparte, actualmente incluso. me pareció interesante que Hollywood no lo está viendo así, porque si lo viera así, no podrían tener estos titulares de Avatar, la película más taquillera, Avengers Endgame, la película Ujú. más taquillera. O sea, jamás podría superarlos. O sea, es que ya es imposible porque antes la cantidad de gente que iba al cine es inconmensurable en comparación ahorita, pero muchísimo. Entonces jamás iban a poder superar estas películas. Entonces lo que están haciendo es decir, vamos a ignorar que Sí. a lo mejor con la inflación serían las más taquilleras Ujú. y pongamos que estas son las más Que taquilleras. es un poco pues, la estrategia obvia de ventas, ¿no? O sea, ponerles esa etiqueta las hace mucho Las más avienta, las vendibles, empuja, ¿no? sí, claro. Pero hay que pensarlo mucho. Por ejemplo, hay muchos factores. Por ejemplo, Avatar, la última que salió, realmente le benefició mucho tantos años que tardó en volver a Es que es tener eso. continuidad. Que además la gente, fíjate, participé en un podcast que era del Washington Post y ellos me preguntaban antes que saliera la película, dice, ¿tú crees que va a tener el mismo impacto en taquilla? Ujú. Y yo le dije, mira, tomando en cuenta que la gente, lo que recuerda, la gente a nivel cultural no dejó huella la primera película. La gente ni siquiera se acordaba ni el nombre del planeta, Claro. ni de los personajes. Realmente, pues como sabemos, es un concepto muy pobre a nivel historia Ujú. y mitología. Pero lo que sí recordaban era la experiencia de Era la que les Avatar ofrecía. en el cine. Entonces, sí. a la hora que sale esta nueva, yo les dije, seguro va a generar, porque la gente va a ir con la idea de volver a repetir la experiencia. Quiere volver a Y vivir sí la eso, tuvo de ¿no? cierta Y forma sí, la gente, en claro. eso Sí, respondió. sí. Le fue muy bien. ¿no? Entonces ahí está la respuesta de por qué le fue Sí bien en fue una taquilla. experiencia, sí es una experiencia ir a ver Pero esas ahí lo que películas. pasa es que ahora creo que, bueno, yo tenía varias explicaciones por cuál yo creo que están fracasando estas películas, porque yo también lo que decía es que ahorita la gente está diciendo es que claro, son malas películas, pero yo tengo muchos años desde que era niño viendo películas en el cine. ¿Desde cuándo Hollywood hace muy buenas películas todo el No. tiempo? Claro. O sea, Sí, no es eso. yo nací con Armageddon y El día después de mañana y no son buenas películas. Son ¿no? blockbusters. Y Entonces aparte, ahora cuando la gente empezó a esperar que Hollywood todas las películas que hicieran fueran buenas. tiene que ver mucho, es una creencia popular. Es como le decía, de pronto ahorita te empiezan a salir con el argumento de hay una crisis de historias en Hollywood, todos son refritos, todos son Ujú. secuelas. Eso yo que soy mayor que ustedes, ¿no? Sí. Yo tengo 48 años. Yo eso lo escucho desde que tengo uso de memoria, de que Hollywood está en crisis, de que las historias solo son copias o adaptaciones de series, de que solo hacen secuelas. Ujú. Lo mismo lo vengo escuchando. Entonces no es eso. Y aparte se cae ese argumento, porque por ejemplo tienes películas como The Northman que fracasaron en taquilla y no vas a decir que es una mala película. O sea, si dicen, no, es que las películas fracasan porque son malas, The Northman hubiera cruzado la barrera del billón y al contrario, fue una película que bajó muchísimo en Sí, números. lo que creo que ahora estamos viviendo es un poco la sobresaturación de contenido. Que, ¿Cuántas películas mencionamos ahorita en junio? sí, ¿Cuándo pasaba eso? que creo que O me sea, gustó mucho una frase que escuché apenas que decía, el blockbuster significa que
o sea, esa es una palabra compuesta que es como de romper. El O sea, bloque. es como, romper el bloque. Entonces, ahora, ¿cómo van a romper el bloque si todo el tiempo quieren romper el bloque? Sí, y es que aparte ya ni siquiera hay un bloque, pues, Claro. ¿no? O sea, las películas todas transitan en la mediandad y te echan una tras otra, una cada semana, una cada semana, una cada semana. No hay respiro. Entonces, toma en cuenta, como ahorita bien decías, lo que cuesta ir al cine, las familias, ¿no? Entonces, obviamente, no van a estar yendo cada 8 días al cine, Exacto. Y ¿no? sobre todo, o sea, esta parte de justamente los blockbusters, realmente antes sí era un acontecimiento cuando aparecía un Avatar, cuando aparecía un Avengers, cuando aparecían películas de este tipo, porque no era lo común. Todas estas películas que mencionamos en junio rondan presupuestos de arriba de los 100 millones. O sea, es otra cosa importante. Están haciendo películas muy caras. Las productoras están haciendo películas que le están metiendo mucho dinero. Indiana Jones costó casi 400 millones. Muchísimo. O sea, oye, no puede costar Pero eso. también hay películas que cuestan muy baratas que tampoco nadie está viendo. No, claro. ¿no? A O lo que sea, me refiero es eso. Que, por ejemplo, Asteroid City no habrá costado más de 10 millones. Apenas va a Sí, ser sí, sí. su equivalente, pero tampoco es como que las películas que gastan poco ganen mucho, ¿no? Pero las expectativas son menores. Ujú. O sea, ¿no? O sea, Pero sí, más todas- fácil. el- O no pierdes. Más bien es como que todas están fracasando. O sea, Sí, las, sí, que, sí. las que cuestan poco y las que cuestan mucho. Pero ahora yo tengo una pregunta para ustedes, porque con The Flash, que fue una película que para Warner va a ser una pérdida millonaria, Horrible. muchos dijeron que en parte los influencers habían sido culpables del fracaso porque habían elevado mucho la película. ¿Ustedes creen que sí sea cierto eso? No, porque, o sea, por ejemplo, yo recuerdo cuando salieron cuando fue la primera proyección de la película hace muchos meses, que dijeron que era la mejor película desde El Caballero de la Noche. Yo creo que eso no afecta a la película como tal. Yo creo que lo que la mató fue el boca a boca, que nadie habló de la película, realmente nadie le interesó porque no hubo así como, ay, es que está increíble, va a verla, como le pasó a Guardianes de la Galaxia, porque es un claro ejemplo de que en el boca a boca puede vivir muy bien una película y crecer. Con Flash le pasó lo contrario, nadie habló de ella. ¿Tú qué No, opinas? de eso? aparte, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que los influencers, a final de cuentas, es un efecto que hemos visto en muchas otras películas y no Ujú. por eso se han caído, ¿no? Al Ujú. contrario, si son buenas, Claro. lo validan y se mantienen. Spider-Verse, ¿no? por ejemplo. Es uno de los mejores ejemplos. Yo también creo que definitivamente lo que tiene que ver es todo lo que rodeó esta producción en específico, ¿no? Porque por ahí se decía, ¿no? Que no habían perdonado los fans Ujú. el que dejara atrás a Snyder, ¿no? El universo de Snyder. Sí, sí, Yo creo sí. que eso es una falta de perspectiva, ¿no? Porque a final de cuentas vemos al público en general, el que llena los cines, el que hace la taquilla, y de ese público en general, un sector es el que son fans de DC y van Ujú. a verlo. Ahora, de ese sector, la mitad es el que está en contra de que hayan Exacto. dejado a Snyder y otro está a favor. Y de esos que están en contra, la mitad la va a ir a ver solo para odiarla. Entonces es un sector muy pequeño. Entonces no va por ahí, sino va por todo lo que rodeó la película con respecto a los retrasos, ¿no? Con respecto al desorden que tiene Es que es eso, la marca Warner está muy desde hace quemada. años. Ya no sabían ni qué esperar de la película. Luego agregarle que sí hay cierto cansancio con respecto a las películas de superhéroes. Sí. O sea, el público, el gran público, el que de pronto va a la sala sin saber qué película va a ver y llega a la taquilla, de pronto ya también ve una de superhéroes y dice, no, ya mejor voy a Claro. comprar para este. Eso también ya está ahí afectando y por supuesto lo de Ezra Miller, ¿no? O sea, yo creo que para empezar, nunca fue un buen Flash. Flash no era un tonto como ellos lo vendían con este personaje, no lo era. Fue una pésima decisión. Y obviamente todo el escándalo que hubo a su alrededor también afecta a ese público que sí se entera de eso, Claro. ¿no? Que a lo mejor no son fans de No. los superhéroes, solo las van a ver porque es el blockbuster de la semana, pero sí ubican esos escándalos. Y sí hay una cierta Animosidad. sí, ¿no? Ujú. Así ese tipo de personajes, por más que hagan sus estrategias Warner y de pronto reaparece para el estreno y hasta la imagen le cambia, no viene hasta Sí, vestido de sí, sí. blanco. Entonces, dices, aún así eso ya no funciona, Ya no también jala. estamos en otra época, ¿no? Y por ejemplo, retomando un poco lo de los influencers, que creo que es un tema que a lo mejor no hemos tocado tanto, me interesa tu punto de vista porque, pues como les digo a la gente, él escribe en periódicos, en revistas, y yo creo que lo haces muy bien. Muchas gracias. Para empezar, Ahí, Sí, sí, sí. escribe muy bonito, léanlo en La Razón, ahí Y es los- un buen maestro porque yo tomé una vez un curso. sí, un con curso él, de sí, análisis de cine y cómics. Muy Ahí bueno. Pero estuvo tú qué Carlitos. opinas de, o sea, tú lo ves como un trabajo muy profesional, pero ahora estamos
y me incluyo quizá llegando personas que pues medio surgieron del internet, porque tú trabajaste en tele, en radio, ¿y cómo ves este fenómeno de los influencers? Yo creo que son formas, ¿no? Caminos para llegar. El problema tiene que ver con el lugar que le da al público a cada una de estas cosas. Yo creo que ahí es donde a veces uno se confunde, el público se confunde. En mi caso, como bien lo mencionas, pues yo he caminado por los dos lados. Yo surjo de los medios, digamos, más tradicionales, el impreso, la televisión, luego la radio, etcétera. Y después empiezo a expandirme, ¿no? A lo que tiene que ver con el ser influencer, con el YouTube, con etcétera. Pero para mí siempre fueron posibilidades de dónde seguir haciendo mi trabajo. Yo ya tenía un trabajo muy específico, solo era otro espacio. Entonces llega este otro fenómeno con lo que tiene que ver con los influencers. Ahora hay una especie de camada que se llama nuevos influencers, Los ¿no? TikTokers. Sí, es que Ajá, como que yo TikTokers. no soy de la primera camada, Sí. pero soy de los primeros. De los- Y ya Carlos sí ya es Sí, el pero nieto. tú sí eres de la primera, ¿no? No soy de la primera porque la primera es como Wherever Tomorrow. Ajá. Bueno, Él es un poquito hablando más de grande cine, que yo. En ese sí sentido eres sí, el de los primeros. pero ya él es el nieto. Sí, ya Sí, es como la sí, tercera sí, sí. generación. Él es el nieto que Sí. está ahí con el celular y Pero sabes, tiene mucho. Yo lo que veo más bien es cierta confusión por parte del público y de los propios distribuidoras que quieren aprovechar esto, ¿no? Sí. Porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero de pronto hay por ahí un chat donde están mucha gente del entretenimiento y está Ya sé, la sí. mayoría de TikTokers, Sí, ¿no? sí. Y Muy de raro. pronto Muy raro, sí. me llamó mucho la atención que estaban todos muy alarmados y hablaban de gente que compraba seguidores, ¿no? De que ahora las distribuidoras para tal evento no invitaron más que a unos muy específicos, lo que estaba pasando en Twitter. Y decían, ahora las distribuidoras para vender sus películas ya no les vamos a servir nosotros. Entonces ahí fue donde dije, claro, ¿no? Es que ellos, una gran parte lo ven, ellos lo que hacen es promover películas. Ellos no son analistas de películas, Claro. no son críticos de cine. Su opinión es, o sea, ellos forman comunidades, lo ven como un negocio y entonces ya que formaron comunidades, promueven las películas. Ujú. Entonces yo creo que el problema es más bien ubicar cada uno su espacio y Sí. hacia dónde va. No quiere decir que uno esté mal o otro bien, pues cada quien va a lo suyo, pero el público a veces se confunde y piensa que el que le está vendiendo una película es el experto en esas películas. No puedes ser un experto ni dar una crítica de una película en un minuto, que es lo que dura en TikTok. No Claro. puedes hacer un análisis en un minuto. retírate entonces. No, Sí. no. Yo no, es que yo siempre he entendido que yo no soy un crítico de cine y yo nunca me he vendido como yo conozco mucho y tal. No, yo soy un fanático de las películas y trato obviamente de prepararme, pero aprovecho, no sé, por ejemplo, este espacio que es un lugar donde se puede hablar más tiempo para decir otro tipo de opiniones. Lo que digo aquí no lo digo en TikTok, porque en TikTok yo lo que hago justamente es la noticia de que Greta Gerwig va a dirigir Das Narnia y tal. información. Exacto, yo soy divulgador de este tipo de información y de contenidos. Para mí es un error considerarse como un crítico de cine Yo cuando lo que, no. o sea, creo que mi gran problema con todo eso es que yo no tengo problema con que llegue nueva gente. Siempre va a llegar nueva gente y va a llegar gente que va a superarte números, que tiene la mitad de edad que tú y de repente sube muchísimo. Y eso siempre va a pasar. Yo creo que no tengo un problema con eso. Creo que ahora ese es el problema, que muchos influencers son porristas. O sea, Sí. van a la película a decir, ¡wow! Y ajá. Y se van a 10 de disfrazar. 10. No se va, o sea, si es, no sé, una tontería de película, se van a disfrazar de eso, porque uno dice genuinamente, yo soy fan de Spider-Man, voy a una película de Spider-Man disfrazado, lo compro. Pero oye, de repente vamos a ver la película, no sé, de Knock at the Cabin y vienes disfrazado Sí. De Batista. de Batista, Yo dices, supe güey, de no algo lo de ahí, creo". de la de El milagro del padre es tú, que alguien fue disfrazado No me de digas cura. eso. Ajá. Es que ya es exagerado, Sí, es que porque ¿qué y está yo, pasando por aquí? ejemplo, no es que yo sienta que deba valer mucho, pero ahora es que te meten en la misma sala todos Sí. como críticos, influencers, Lo que porristas. platicábamos. Y entonces, pues, yo creo que sí hay una falta de respeto a nuestro trabajo, o por lo menos a la gente que se lo toma en serio, porque yo no, o sea, a mí sí me molesta un chingo que la gente vaya a porrear, porque no están viendo la película, están gritando como cerdos en, Hay en gente un que chiquero. va a las alfombras, a los eventos y no entra a la película. Sí. Y fíjate Se va. que vuelvo a sea- esos comentarios que llegué a ver por ahí. De pronto decían, oye, ¿a quién invitaron al tal fan evento? No, pues solo a medios tal y a un par de influencers, ¿no?
Y entonces alguien se quejaba y decía, pero cuando venga la función, esa sí nos van a invitar. Y yo me quedé, güey, pero si lo importante es la función, ver la película, no el evento. Sí. Tienes toda la razón. O sea, hay muchos que van solo al evento y la película no les importa. Solo van porque hay que tomar fotos. No, y aparte yo he visto influencers grandes que, o sea, entran a la película y dicen, ay, qué hueva, y se salen. Sí. 10, 20 personas y dices, güey, chinga tu madre, o sea, ¿qué haces aquí? Pues claro. Y también el asunto es que yo, por ejemplo, ya he evitado, si iba, por ejemplo, a 20 eventos o funciones al mes, yo voy a 3 o 2 o 1 que diga, no, pues sí la tengo que ver antes, pero yo prefiero pagar mi boleto del cine, ir a verla 2 días después y decir, estoy tranquilo, estoy suave, me la estoy pasando bien, estoy viendo la película como una persona normal, en vez de estar posando y de que la foto y de que mi vestido de Indiana Jones, es como, güey, es que ya se convirtieron en payasos, o sea. Sí, o sea, sí. Yo también creo que ya hay una devaluación de este tipo de eventos y de asistencia. Yo he visto colegas, ¿no? De años que se quejan de que estas funciones vaya gente, ya las organizan todo para que vayan gente disfrazada. A veces te mandan hasta la invitación, en la función de prensa te ponen código de vestimenta, ¿no? Con tal tema, ¿no? Entonces dices, bueno, yo a mi modo muy particular de ver, soy de la idea de, a mí lo que me interesa es ver la función. A mí, por ejemplo, lo voy a decir aquí porque no tengo ningún problema, pero por ejemplo, a mí hubo un momento en que Warner me invitaba a sus fan event, ¿no? Y también me invitaban a la función como prensa. De pronto les empezó a causar un conflicto entre ellos y dijeron, es que ¿sabes qué onda? Ya no te puedo invitar a los fan event porque también te invitan a los de prensa, me acaban de decir, no sé qué. Le dije, mira, yo no tengo ningún problema, a mí no me invites al fan event, no me interesa, yo lo agradezco. Si tengo tiempo le caigo, tal vez vea algo, pero si siempre les pregunto, ¿van a pasar la película? Si me dicen que sí, entonces voy. Si no van a pasar la película, no voy al fan event. Yo lo que me interesa es ver la película porque yo lo que hago es hablar de cine. Es que justamente yo lo platicaba con una persona de Universal y luego se lo platicaba a otra de Warner, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que está haciendo la gente de Universal, que es, hacen un meet and greet para los creadores, digamos, por ejemplo, como yo, y hacen los junkets para gente como ustedes, por ejemplo, que tienen realmente un contenido que puede ser interesante entrevistar. Vamos a poner el ejemplo de Margot Robbie, ¿no? Puede ser interesante para ustedes entrevistar a Margot Robbie, la respuesta que les dé. Si yo entrevisto a Margot Robbie y publico la entrevista en mi perfil, no va a tener las mismas vistas que si yo te grabo un TikTok con Margot Robbie y digo, estoy saludando con ella y tal. Me va a dar mucho más interacción y ahí le estás dando el lugar a la carrera que han hecho ustedes, porque ustedes son digamos, en esta jerarquía están en otro nivel donde es más profesionalizado lo que hacen. Y lo que hacemos nosotros, no estoy diciendo que no sirva y que sea algo que se deba eliminar, pero creo que sí debes, como dice Mr. X, separar y darle su lugar a cada quien. Por eso que hace Universal, que es meet and greet para influencers y entrevistas para la gente que realmente incluso hay funciones a veces donde te invitan nada más a ver la película y luego hacen su evento del desmadre y está bien. Sí. Digo, es parte, pero también he visto que a lo mejor hasta es poco efectivo ahora, como con The Flash, porque llamaron a todos y todos hablaron y todos y fracasó. Y digo, claro. Entonces, a mí también me gusta apartarme un poco porque digo, yo prefiero a veces ser yo en mi privacidad y ver la película y decir lo que yo pienso, a sentirme de cierta manera como que te están dando tantas cosas que dices como de, ay, güey. Te sientes comprometido. Te sientes comprometido. Y yo sí prefiero irla a ver y yo pagar mis 100 pesitos y decir si está chido o no y ya. Porque yo también he dicho, yo sé que yo tengo una opinión muy fuerte y puede ser que en un momento Warner, Universal, Disney, los que sean, digan, pues este güey es un pinche, no sé, no nos cae bien. Y yo estaré dispuesto a decir que, pues sí, o sea, porque nunca voy a dejar de decir lo que pienso. Sí. Y eso es una parte importante. Y eso es algo que hay que mantener. Credibilidad. Porque como bien dice Carlos, ¿no? O sea, ellos generalmente los influencers lo que comparten es la experiencia. Claro. Está bien, eso es la experiencia. Comparten información. En tu caso, y el que yo hago también, pues es análisis, es la crítica. Exacto. Yo, como les había dicho, y Carlos se debe acordar cuando lo comenté ahí en el curso, a mí, a la hora que me invitan a ver una película con anticipación, no es un privilegio, es porque mi trabajo es verla antes para poder sacar la crítica a tiempo, y mi único compromiso es darle espacio, no hablar bien de ella o mucho menos. Mi opinión no se vende, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que tendrían que entender las distribuidoras. Y eso, como dices, Universal está muy bien,
que divide las cosas. Yo de verdad pues veo que a lo mejor a alguien en su evento le dan palomitas y a mí no me dieron, ¿no? Y dices, bueno, pues allá ellos, yo con que cumplan su trabajo, que es enseñarme Claro. la película en tiempo, ¿no? En Estás tiempo yo satisfecho. estoy bien. ¿no? Oigan, pero justamente esto del cine, regresando quizá un poco lo de la crisis, yo sí tengo entendido que ha habido mucho tiempo donde han dicho que Hollywood está en crisis, pero ahora sí veo que el cine está en crisis de verdad, Sí. de veritas ahora sí. Como negocio principalmente. Porque acabo de ver en la mañana que un cineasta muy famoso para la gente de culto, Javier Dolan. Javier Dolan, dijo que se va a retirar de hacer películas porque nadie las está viendo. Y vi muchos comentarios como de, si le gustara el cine, en realidad él se dedicaría a esto. Es como, güey, Javier Dolan es probablemente, yo pensaba, era de los próximos cineastas que iban a tener una carrera larguísima. El nuevo Pues Martin empezó a los Scorsese. 19 años, ¿no? Ujú. Sí, y era, o sea, es un prodigio. Es un tipo que era un prodigio que desde muy temprano hizo películas y que de repente él diga, güey, ya estoy harto, que nadie vea mis películas. Es como de, ¿estamos mal? O sea, algo estamos haciendo Pero mal. también está la contraparte. Por ejemplo, hace días salió lo de Greta Gerwig con Narnia, que era una directora que muchos pensaban, es que es más independiente y tal, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque independiente digo que es Javier Dolan, pero Sí, era ella una se más- fue a Netflix. O sea, Greta Gerwig se fue a Netflix No, y se fue al streaming. para empezar hizo Barbie, ¿no? Hizo la Exacto. película de No, Barbie. son Mujercitas. Y O sea, Mujercitas todavía es una película una- medio- Digamos que tiene otra sí. pretensión. pero es una adaptación de un libro que es... Sí, Pero sigue ahora siendo. Greta Gerwig, en vez de hacer películas de ese tipo, dijo, quiero hacer Barbie, y ahora dijo, yo quiero ser como Christopher Nolan, y quiero hacer películas de taquilla grandes. Que veremos, ¿no? Cómo le va a Barbie, ya veremos si se Sí, o queda. sea, ahorita hay mucho hype, pero habrá que ver. Pero fíjate, en el caso de Javier Dolan, mira, es de contrastes, ¿no? Yo creo que es alguien que empezó muy joven, que era un prodigio definitivamente, seguramente lo sigue siendo, que aún así ha sido de carrera irregular, o sea, no todas sus películas son maravillas, pero yo en lo que sí creo es que sus argumentos, pues a final de cuentas es de lo que se trata la vida, pues. Y si él quiere dejar el cine porque me parece que no vale la pena, yo digo, pues muy bien, gracias por participar y haz tu vida y sé feliz, ¿no? O sea, de eso se trata la vida. O sea, yo creo que a final de cuentas, tú escoges y asumes la responsabilidad de lo que tú estás haciendo. Si tú eres fiel a tu deseo del tipo de cine que quieres hacer, ese camino tiene consecuencias y a final de cuentas no puedes obligar a la gente a ver algo. Tienes tú mismo que es el gran problema del cine mexicano, ¿no? El cine mexicano, tú te encuentras con muchos directores que siguen pensando que se tiene que obligar a la gente a ver sus películas porque ellos hacen cine independiente y es cine de arte y no es cine comercial y es cine mexicano. Y es así de, oye, ¿te has preocupado por buscar los medios para que el público se enganche con tu cine? No, se preocupan por hacer el cine que ellos creen y que les gusta, pero no conectan con el público, ¿no? También Entonces, es parte, la audiencia también Pero es parte ahí- del trabajo, arte. ¿no? Claro. Es que yo creo que del otro lado, el cine, a diferencia, por ejemplo, de la pintura, de la literatura, es un negocio. Es un negocio y aparte es un arte colectivo, ¿no? Es como el teatro. Tú puedes hacer teatro, pero si nadie va a ver tu obra, para empezar, sí es duro personalmente, como Claro. ver un teatro vacío. Y segunda, pues no puedes seguir haciendo tu arte. No es rentable. Y yo creo que eso también es lo que se ha enfrentado Javier Dolan. Es como si a Del Toro le están diciendo que no quieren sus proyectos y es un tipo que tiene Oscar, ¿no? Imagínate él que todo el tiempo estás picando y picando y picando y tú crees que estás haciendo algo que vale la pena y de repente volteas y dices, no ha valido la pena y he dado todo de mí. Yo creo que sí es válido decir, tengo que dejarlo, o sea, por sanidad Por eso mental, digo, ¿no? Y es que depende de lo que busques. Yo por eso te digo, está muy bien, pues es su decisión. Ujú. Yo en lo personal digo, qué lástima, ¿no? Qué lástima, pero tampoco lo veo como una tragedia, porque mira, él sí es un chico prodigio, pero definitivamente por el país en donde nace, etcétera, también era alguien privilegiado. O sea, no cualquiera a esa edad puede hacer cine. Claro. Y lo hace gracias al entorno, gracias a las circunstancias. ¿Cuántos prodigios vemos aquí en la vida y que no van a poder llegar a donde tendrían que llegar? ¿No? Él, la verdad, está en un entorno privilegiado y pudo empezar a hacer cine muy joven. Si ahora ya se sintió fastidiado y ya no quiere seguir con la lucha, qué lástima, pero también, pues qué bueno que toma la decisión, que lo haga feliz y vámonos, ¿no? O sea, Pero ahí mi problema es o sea, para alguien que es
que quiere entrarle al mundo del cine, ya sea como crítico, como creador, como lo que sea. Yo sí veo el panorama complicado. Sí, O sea, no, estoy de no acuerdo. diría como de no lo hagan, pero sí es como de, güey, te estás aventando un trip que emocionalmente es pesado. O sea, sí, para mí, como creador de contenido, que a lo mejor no estoy teniendo una película encima, tengo un peso que a veces sí digo como de ya, güey, vacaciones, ¿no? Sí, o sea, Pero es que esta vida, por ejemplo, ya, o sea, a lo mejor me comprenderás porque es una vida de incertidumbre. Es una vida donde a veces tienes y a veces no tienes y a veces a la gente le importa y a veces no le importa. Porque a lo mejor cuando tú saliste de la tele me contaste que pues sí te pesó mucho. O sea, por ejemplo, sí, ¿qué pasó cuando saliste de la tele? fíjate que obviamente tienes que asumirlo. Yo en mi caso fue asumirlo y es trabajar, güey. O sea, y tú lo sabes, ¿no? Es estar trabajando. Ahora lo vivo de manera también indirecta un poco. No en mí, sino a través de lo que veo, porque con mi esposa tenemos una escuela Ok. de cine que se llama, es Casas Bank, donde se preparan, entre otros cursos que hay, se prepara precisamente a los que son aspirantes a las escuelas de cine en México. Entonces, una de las cosas que tienes que hablar con ellos es de esto, ¿no? De que primero que tengas muy claro lo que implica querer hacer cine y en México. Claro. ¿No? O sea, Claro, en o sea, México. Hacer cine ya es de locos, pero en No, en México, México, es de aparte. kamikazes. Sí, sí, Exacto, sí. ¿no? O sea, tienes que asumirlo y saber que el camino no es fácil, incluso empezando desde que a lo mejor no te acepten en la escuela que tú quieres, Claro. ¿no? Que estás haciendo, te preparas y aún así llegas y no te quedas. Hay quienes han hecho ese examen 3, 4 veces y no se quedan, ¿no? Sí. Entonces, ahí tú lo ves. Muchos de ellos aún así hacen cine, ¿no? Siguen haciendo Se cine, aferran. buscan. Ujú. Entonces, yo lo que creo es que a final de cuentas, uno tiene que aprender a jugar con las reglas que hay, con las circunstancias y exigir lo que es real. Porque de pronto yo veo en los cineastas que hoy están sacando sus películas, como digo, exigiendo, ¿no? Exigiendo los apoyos gubernamentales, exigiendo hablar y tú dices, bueno, a ver, tú vas a sacar tu película. Yo entiendo que los apoyos gubernamentales deben ser para las primeras o segundas películas, pero no puedes quedarte pensando que esos apoyos sean eternos. Sí, claro. Dices, o sea, de verdad yo lo vi en teatro, ¿no? Yo decía, a ver, no es posible que los que son los pilares del teatro, ¿no? Luis de Tavira, el fallecido maestro Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez, ¿no? Que también ya ha fallecido, eran los pilares del teatro en México y seguían haciendo cine teatro con dinero de la Sí, UNAM, sí, sí. ¿no? Que debería ser para los que van saliendo. Claro. ¿En qué momento trabajaste para lograr interesar al público para que la inversión externa llegara a ti y entonces pudieras seguir por eso no tenemos industria fílmica. Nuestra industria fílmica, la verdad, es una cosa, digamos, abstracta, ¿no? Y Sí. casi ¿No? inexistente. Sí, porque el dinero de privado no es lo que sostiene nuestro cine, no hay Star System, el dinero sigue sosteniendo el Estado y además es lo que yo les decía, ellos reclaman porque no hay dinero para que sigan haciendo sus Pero películas no y generan. la gente vaya a verla, Ujú. pero además no se ponen a pensar que ellos están haciendo dinero, películas con dinero tuyo, mío, porque es de Claro. nuestros impuestos. Entonces, así de, a ver, haces cine porque pensando en el público o en ti, porque el que te está dando para que hagas la película Exacto. es el público, somos nosotros. Es muy ¿no? fácil escudarse en el. Sí. Es que no es para todos mi Es- cine, o tal es como, exacto. hermano. Entonces no estés gastándote el dinero de Entonces todos. yo les reclamo a ellos Claro. por no ver mi película y tienen que obligarlos a verlos. Claro. Óyeme, pues, aparte de que haces cine con mi dinero, Exacto. tengo que obligarme a ver tu película Sí. contemplativa de 2 horas, 3 Y que horas. no por ser contemplativa es una buena película, que también se ¿No? tiene esa Entonces creencia yo muy creo fácil. que obviamente tienes que enfrentar esas incertidumbres jugando las reglas que están ahí. Pero hay una gran disyuntiva ahí como de creatividad, porque a final de cuentas, a veces puedes hacer lo que le gusta a la gente y a veces no. Y por eso el cine es tan difícil, porque es una industria. Sí, claro. Porque tienen que generar dinero. Sobre todo si quieres vivir de eso. Porque hay cineastas, y se dan los casos, que producen con su propio dinero. Ujú. Entonces, pues pueden hacer el cine que ellos quieran, ¿no? Y etcétera. Igual la gente va, igual la gente no. Pero obviamente, mientras tú vas a depender de que otros inviertan en tus proyectos y quieres vivir de eso, pues tienes que, mira, es como lo que yo les decía yo dentro de los medios, por ejemplo, cuando salí de Telehit, como ahorita mencionabas. O sea, a mí Telehit me dio un impulso importante. Yo ya escribía en revistas y medios, pero me dio un impulso importante a otros mercados. Pero a la hora que a mí me da un espacio, un periódico, me paga porque yo escriba la crítica para ese periódico,
yo les decía, yo tengo varios compromisos importantes. El primero, obviamente, es la honestidad de mi texto, conmigo. La honestidad con mis lectores. El otro es obviamente, con el medio. Por eso yo estoy en redes, porque yo lo que hago es en favor de los medios a los que les escribo, yo hago ruido con mi texto, yo lo comparto a los que me siguen, yo lo estoy moviendo todo el tiempo, porque si yo agarro y entrego mi texto y me voy y me tomo un cafecito aquí en la esquina todos los días y ya no hago nada en redes, ya no participo, pues al rato del periódico me llaman y ¿qué crees? Pues ya cerramos, porque nadie lo lee, pues sí, ¿no? Claro. Después viene el de la gestión cultural. Yo, contrario a lo que muchos colegas piensan, yo no agarro y le tiro a Hollywood de pedradas, ¿no? Si Hollywood está hasta acá arriba y el cine alternativo, experimental y el cine mexicano está acá abajo, mi objetivo es hablar desde este cine para luego hablar desde este también e irlo acercando. Gancho, claro, sí, ¿no? por supuesto. Entonces, ahí está mi compromiso en gestión cultural y creo que es un compromiso que tendríamos que asimilar de acuerdo a nuestras áreas, incluyendo, por ejemplo, directores creativos, porque luego es el pedo. Hay directores que no tienen redes sociales, no, o sea, son medio hippies. Les dices, oye, hay que hacer una conferencia, oye, te conseguí una entrevista. Y de verdad, algunos amigos míos, de directores de cine, de muchos amigos, y les digo, oye, te consigo una entrevista con tal, y no le quieren hacer ruido. Entonces dices, pues si no hablas de tu película, o sea, ¿cómo quieres que la gente sepa que existe? ¿No? Pero también ahí yo tengo otro problema con la audiencia, que yo personalmente siempre le tengo mucho respeto y siempre digo que a final de cuentas ellos sí o sí son lo más importante. Sí, nunca hay que pensar que son tontos. Y eso, yo nunca subestimo a mi audiencia, pero sí creo que allá afuera hay un problema de, no sé si de juicio, no sé si es un desinterés absoluto por todo, porque en realidad yo veo y es como, ya les vale madres todo. O sea, hasta de Tarantino, Scorsese, hasta Dolan, hasta Avengers, hasta Marvel, hasta DC. Pero que no les vale madres. O sea, la casa de los famosos es lo único que no les vale madres. Oye, está terrible. Oigan, hijos de su madre, pues es que también ayúdenme. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo. O sea, a final de cuentas, de pronto, yo me acuerdo aquellos que decían hace 8 o 7 años, ¿no? Que la televisión abierta estaba muerta, que Televisa ya va. Yo les decía, no, pues mira, salte de la burbuja. El sector que consume las plataformas digitales sigue siendo muy pequeño. Es la minoría. Sí, claro. Digo, tú nada más lánzate a interior de la República, párate en un restaurante y verás que están viendo TV Azteca, están viendo Televisa, están viendo, y mira, no sé, mi mamá, por ejemplo, ya tiene en la casa Netflix, tiene otras plataformas y ya está viendo el Hexatlón. Sí, no, es que es verdad, o sea, es verdad, sí sucede. Entonces, pero es un conglomerado, yo creo que un poco sí, de la educación, que obviamente en el país no es muy buena y que termina desglosada en terminar viendo La Casa de los Famosos o ver hoy, que también no es como decir, no por eso eres tonto, no por ver eso eres estúpido, pero también ya yo veo que por lo demás, o sea, por esforzarse un poco a la gente ya le cuesta mucho. Son las circunstancias. Yo siempre les decía, aquí el problema, como bien dices, nunca debemos subestimar al espectador, al público en general, pero el problema es el nivel de vida que le estás dando, ¿no? Yo les decía, de verdad, es muy complicado que cuando llega alguien que está ganando lo que gana el sueldo mínimo, lo que les dan por el sueldo mínimo después de trabajar 8 horas, tú quieras que vean una película como las de Javier Dolan. Van a llegar a ver el fútbol. Que por eso también ese cine ha sobrevivido en Europa, pero en Estados Unidos no tanto, ¿no? Que incluso es un país que podría ser mejor que México en ciertas maneras. Digamos que el nivel de vida es más alto, ¿no? Pero la educación también está muy mermada y en Europa son los únicos lugares que más o menos han florecido en ese aspecto. Y sí tienes razón, no le puedes pedir a alguien que se ponga a leer el Quijote si está chambeando de sol a sol y llega a su casa y toma el Quijote, no, chinga tu madre. ¿no? O sea, no funciona. Es que también, o sea, viene incluso de generaciones, de nuevas generaciones. Antes veías más niños en el cine. Ya no hay tantos niños porque los niños, yo lo veo con familiares, sobrinos, lo que sea, ya les da a veces hasta flojera ir al cine y dicen, yo me quiero quedar a ver el stream de Ibai, quiero ver la velada. Ahí ustedes me dirán, por ejemplo. Pero por ejemplo, allí se influye mucho lo que está pasando en redes sociales. ¿Sí? Y de pronto te encuentras en YouTube que te hacen el resumen de la película. Exacto. Y tengo sobrinos que eso hacen. Ya vi el resumen. Sí, yo vi justamente apenas que estaban diciendo, a mí que me gusta mucho el fútbol, que las generaciones actuales, los niños,
ya no ven un partido de fútbol. O sea, ven los resúmenes, ya no ven los partidos de fútbol. Bueno, a veces les aplica, da flojera. Sí, O no. sea, si es del claro, Atlas, Cruz Azul te creo. No, pero luego de la partidos del final de la Mundial, Champions, ¿no? Sí. era un análisis que salió en el Mundial, que en el Mundial hay gente que el público que ve los partidos completos es gente de otras generaciones, que Y eso, las nuevas por ya eso no. ahora a lo mejor lo de Ibai que ha hecho de la Exacto. Football League, o no sé cómo se La llama. Kings League. La Kings League es muy famosa porque ahora ya le meten de que no hay tarjetas, entonces ya no nada más es de fuchos, Y dura sino de poquito. cosas. Ajá. Dura poquito. Y dura poquito. Pero yo también lo veo y digo, güey, Está aburrido. está aburrido. Está aburrido, La verdad, sí. me gusta el fucho, pero esto a mí, la neta, me da hueva. A mí también. Pero a los chavos les gusta, entonces sí entiendo que hay que encontrar nuevas maneras de llegar a la gente, pero también cada vez está haciendo más el desinterés y por buscar algo más, ¿no? O Pero- sea, Y, A mí- y hay vicios, ¿no? Sí, y a mí me está dando la vibra que más que algo malo, o sea, viéndolo en el panorama esperanzador, todo esto que está pasando en la crisis de Hollywood, todo esto, creo que se están juntando muchos factores para que haya un cambio, como hubo en, no sé, me pongo a pensar en los 80s o en los 70s más bien, cuando llega esta ola de Spielberg, de Scorsese, todo esto, que estaba una situación similar, que el cine estaba como que yéndose así para abajo y de repente llegan estos brothers, hacen un cambio de chip en todo lo que es las películas y vuelvan a hacer una nueva forma de hacer películas súper exitosas que hasta hoy seguimos manteniendo. sí, de o sea, cierta por forma. ejemplo, yo he visto Está que la huelga, está todo esto. en que se Netflix está ha funcionado mucho las miniseries Ujú. morbosonas, es de que es una historia partida en chiquito, o sea, el morbo siempre vende. Entonces, mientras más chiquito esté partido y más morboso la gente lo ve, ¿no? O sea, creo Pues que sí hay formas, aparte, fíjate, es como esto por lo que tanto criticaron a Martin Scorsese, ¿no? Pero lo que él decía, hay un documental, estaba por ahí sobre Spielberg precisamente, donde pueden ahí de pronto corroborar ese rollo, pero las críticas que le hacía este Martin Scorsese al cine de superhéroes eran las mismas que tú ves en este documental que le hacían a las películas de Steven Spielberg cuando estrenaba, y es su super amigo, su super brother de Martin Scorsese, y ahí en ese mismo documental sale Scorsese hablando bien de las películas de Spielberg. Y era exactamente, es así lo mismo que él ahora estaba diciendo en las películas de superhéroes. Entonces, hablas de ciclos, ahí están los ciclos. Y para yo también subirse, creo que ahí va. Para subirse a la ola, tiene que estar abajo. O sea, no te puedes. Ahorita, digamos, toda esta onda de los blockbusters, todo esto está muy arriba, los superhéroes, todo esto, no te puedes meter. Yo creo que va a ser incluso más fácil que nuevos talentos se metan cuando ya esté cayendo esto y que sean ellos los que suban en un nuevo, digamos, en un nuevo renacimiento del cine. Y como digo, está lo de la huelga de los escritores, está lo de la inteligencia artificial, que está todo. Hay como que muchas cosas que. Ahorita que va para mencionabas allá. la ola, ese fue el gran error de Warner, que ellos no Claro. visionaron. Claro. Ellos pensaban, hay que subirnos de volada porque está el boom del cine de superhéroes y no sabemos cuánto va a durar. Bueno, pues sí, no sabíamos que iba a durar más de 10 años. Ellos se apresuraron y por eso una serie de errores tremendos, porque pensaban que iba a durar poco, porque siempre eran de a poco. Ahora duró 10 años, pero la ola ya está bajando. Sí. Entonces viene la etapa de transición y habrá que reinventarse, que es lo que, por ejemplo, ahorita que mencionas el fútbol, ese es el gran problema, que no ha sabido reinventarse. Sí, Hay es eso una- también, o sea, no sé si ustedes lo vean como un factor que influya, a mí me parece que sí. La extensión innecesaria de las películas. Sí, 2 Ahora horas. resulta que todas tienen que durar muchísimo. Indiana Jones, yo ahora que iba a salir la nueva, revisité la saga y dije, pues todas las de Indiana Jones duran 1 hora 40, 1 hora 50. ¿Cuánto dura esta última? 2 horas y media. Ahora resulta Es que como, no son ah, no, capaces madre. no tienen capacidad de síntesis, ¿no? Sí. Y tienen que Y siempre ha habido contar. películas largas, pero no o sea, la de todas. Avengers a mí sí me gustó que durara 3 horas. La de Es que Endgame. son casos aislados, pero no todas. No güey. todas, creo que sí ha fallado. Creo que es que no han encontrado la fórmula nuevamente. Es que ahora es como, es que ya le dimos cosas nuevas, no les guste. Ya le dimos cosas viejas, ya están muy gastadas. Pues no tenemos más, o sea... Pues ahora, pues, ¿qué hacemos, no? Ni hacemos una ni películas otra. muy cortitas, creen que no vale su dinero. Hacemos muy largas, que quieren ir al baño. Oh, pues Oh, siento que no han encontrado el ¿qué? punto medio. Sí, por ejemplo, a favor de eso está Avatar, que se resultó ser sumamente taquillera y aún así es larga. Pero eso Innecesariamente. porque podías ir al baño y regresabas y no te Y perdías de pasaba nada. lo mismo. Sí, era la Sí. misma. O sea, era como... Pero también está, por ejemplo, Mario, que también fue un fenómeno Pero raro. era cortita, ¿no? Era corta, sí, era Sí. una película corta. Y esa es un muy buen ejemplo de aplicar la fórmula bien. Yo pero- creo que es porque es nuevo. Y entonces la gente dice, mira todo esto. O sea, no es nuevo para los fans, ¿no? Pero es algo que no habías visto explotado así como todo junto.
pero yo siento que si fue, es casi como Flash, ¿no? O sea, la gente es como, Superman, otra vez. Batman, otra vez, ya lo vi. Y aquí fue novedad de, es Bowser, y esto y el otro. Oye, y hablando de películas, a lo mejor a la gente de la audiencia le interesa saber cómo conociste a Christoph. Porque Christoph es un tema ya, es como un género. El drama, el terror, Christoph. Sí, ¿Cómo conociste a Christoph? Es increíble, por ejemplo, de pronto ver en el periódico, me acuerdo, hace poquito sucedió, que sale, Christoph destrozó tal película. Y entonces te quedas changos. ¿En el periódico? Ajá, yo me quedé Escrito así de... por Jesús Chavarría. Ya no más eso faltaba, ¿no? Pero yo me quedé, órale, qué loco que la nota no es la película, sino que Christoph la destrozó. Eso está heavy. No, a Christoph yo lo conocí en Telehit, ¿no? O sea, cuando empezamos a hacer el programa de cine, que me invitaron, el productor que era Vicente Escalante fue el que se comunicó conmigo, me invitó a hacer el programa en Telehit. Yo les decía que llegué como de manera eventual porque en ese entonces invitó a los editores de cada una de las revistas de cine que estaban publicando. Yo había empezado a publicar una muy chiquita que se llamaba Cine Fantástico. Estaban las grandes, ¿no? Cine Premier, 24 por segundo, Cinemanía. Y pues se encontraron también de churro al número 2 de la mía, ¿no? Que estaba ahí. Y me invitaron. Ahí fue donde yo lo conocí. Quiero pensar que fue que empecé a ser invitado de manera más regular porque les funcionaba lo que yo hacía. Y ahí empezamos él y yo a hacer amistad, ¿no? Nos llevábamos bastante bien. De pronto en esa etapa, hubo una etapa en la que yo tenía ahí, yo la estaba pasando medio mal a nivel sentimental y pues él y yo platicábamos mucho, ¿no? Nos íbamos a comer, etcétera. Y pues de ahí nos hicimos carnales, ¿no? Básicamente así fue como yo conocí a Christoph. Digo, él es alguien muy importante en mi vida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Es mi carnal, ¿no? Yo a él lo quiero un chingo. Y aunque ahora ya tiene rato que no hacemos cosas juntos, digamos, para los medios, eso nos seguimos viendo. De pronto nos vamos a comer alitas, nos vamos a tomar un café, nos estamos mensajeando. Pero así es de manera escueta como él y yo nos conocimos. Es que aparte es un caso de estudio porque pues yo lo conocí cuando era adolescente. Y él era un comentarista, porque ahora es como Christoph Schiene, ¿no? Y es Así como, es. güey, pero ese güey habla de chis, ¿no? O sea, como que, sí, o sea, decía mamadas en la tele. Pues él empezó a llamar muchísimo la atención cuando estaba con Tony Dalton en No te equivoques, que era como una variante de Yacas, ¿no? La contextualizaron muy para el mercado mexicano y es mucho ruido y obviamente Matando Cabos, que esa la escribieron ellos, ¿no? Que luego dudamos que le haya escrito Christoph porque nunca volvió a escribir nada tan bueno como eso, pero... bueno, tan bueno como Matando Cabos, no lo sé. Que aún así, Estaba cagada de Matando Cabos. Matando Cabos es buena. De hecho, creo que de ahí es donde él tiene pues un poco el ramo de cine. Porque, o sea, Christoph, que me dijeran que iba a hacer un canal de cine es como... Sí, ¿qué? Lo que pasa es que él empezó, según recuerdo, él empezó a hablar de cine con Horacio Villalobos. Creo que empezó ahí a... Not the best, not the worst, pero... Nuestro rival en Spotify. Y luego ya después empezó a tener espacio en Telehit, un espacio constante todos los días. Y como pues él estaba muy clavado con lo que tiene que ver con el cine. En ese entonces me acuerdo que fue cuando se había ido a tomar un curso con Magui en Estados Unidos, cosas así. Entonces él empezó a enfocarse mucho al cine y entonces empezó a hacer ya el programa de Christoph Cine. Sí, porque aunque tenía el de Christoph Cine, yo recuerdo que él era como un conmutador. Ajá. O sea, él no era de que, miren que yo opino esto, era como de qué opina Jesús Chavarría, qué opina el otro. Y el otro decía como, él era el mando, pero no era quien tenía la opinión principal. Sí, exacto, porque él pues era el anfitrión, era el conductor, ¿no? De los espacios, porque también tenía el programa de cine, ¿no? Sí, estaba estaba Gárgaras, ¿no? Que por ejemplo en Gárgaras fue donde yo empecé a implementar lo de hablar de cómics. Porque yo a lo que iba al programa de cine y después yo platiqué con él y dije, oye, hay que meter algo de cómics, yo le veía futuro. Dije, mira, en ese entonces no estaba el boom ni por los cómics ni por el cine de superhéroes. Y en el programa de Gárgaras, donde salía el Pato Pollo, que era Carlos Trillo, ¿no? Que era un buen desmadre. Ahí empecé yo a hablar de cómics, pero era el de Gárgaras, y yo siempre les decía, le digo, mira, pues él tiene varios espacios, unos de sexo, otros de cine, otros pues, son de pendejadas, como el de Gárgaras. O sea, ahí vamos y hacemos lo que sea, Lo ¿no? que caiga. Pero sí, él era el conductor, y era diario, era un espacio diario que él tenía.
¿Y ahora cómo lo ves que es tan polémico? ¿Sientes que es personaje o sientes que sea verdad? Mira, yo como siempre lo he dicho, él es alguien que sabe, o sea, sabe de cine. De hecho, hace un par de años que coincidimos, ¿no? Fuimos de jurado a un evento que se llama Voces en Corto, allá en Celaya. Yo iba como invitado nada más porque yo había sido jurado un año antes y él sí iba como jurado. Entonces, la plática que le dio a los chavos que hicieron cortometrajes, no mames. O sea, todos quedaron así sorprendidos después de que los otros jurados eran bastante light. Sí, ay, qué bonito, yo quiero trabajar contigo. Sí. No, pues ese güey sí, con conocimiento de causa, les dijo, ¿no? Porque, o sea, el güey de que sabe de cine, sabe. Es que para hacer ¿no? cualquier tipo de contenido, sea en personaje o no sea un personaje de crítica o análisis, ese tipo, No, o sea, tienes aparte, que saber, tienes que conocer. Él se fue con un corto a Cannes, por ejemplo. Sí, ¿no? tienes Hace que algunos conocer. años. O sea, él de que sabe, eso es innegable. Sí. Pero es cierto que también tiene como un personaje, ¿no? O sea, como Claro. que su personalidad Hay que venderlo. y a la gente le gusta, ¿no? Sí. Entonces, pues es parte Es que te tienes que destacar de alguna su forma. perfil, es parte Sí. de su rasgo, ¿no? Porque aparte yo recuerdo que cuando era adolescente había emos y sí tuvo esa escatos. polémica con ¿Qué, los perdón? emos. ¿Eran emos y escatos o qué eran? ¿O en esa punks época? eran? Punks. No, eran escatos, ¿no? Eran punks o escatos, uno de los dos, no me acuerdo. Que Bueno. la polémica aquella vez fue entre los emos. El asunto es que empezó a decir que los emos eran una escoria, que debían de matarse y no sé qué. Eso es- Y entonces se creó mucha polémica porque obviamente pues eran adolescentes, la mayoría de emos. Y yo recuerdo que era, pues o sea, que lo había dicho más por el jaja o por tener rating, que ocurre mucho en la tele, Sí. más que por realmente pensar eso, ¿no? Que creo que es un vicio, yo siento que es un vicio de la tele, sinceramente, porque para mí es importante decir la verdad antes que tener rating, porque sin, Eso es cierto. o sea, no tiene que ser a costa del rating. O sea, puedes tener una buena opinión que tenga buen rating, pero si lo haces solamente para provocar, siento que eso sí. se da. Pero fíjate que yo creo que en su caso nunca es sin sentido, pues, ¿no? Obviamente Es es a lo parte que de su voy. personalidad. Él es muy explosivo, puede serlo a cuadro, pero de lo que él te da es su opinión. Exagera, no es- exagera la exacto. forma en decirlo, Exacto, pero lo que piensa es lo parte mismo. del tono que maneja pero él lo que te dice es honesto, o sea, es Sí. lo que él cree. No, él no te va a inventar algo o te va a decir algo en una película que no sea cierto. Él realmente es su opinión y es su análisis. Yo la verdad es que suelo ser muy sensato, ¿no? Yo es mi estilo, ¿no? Y él no siempre opinamos y yo no siempre opinamos de lo mismo de las películas, pero lo que yo sí te puedo decir es que lo que él te dice es neto. Oye, y hablando de Telehit, ¿qué se sintió trabajar en el mejor momento en Telehit, en la tele? Porque la neta yo, cuando era chavo, o sea, mi hit de la vida de yo quiero trabajar algo en algo, era Era en trabajar Telehit. como en MTV. Ajá, ¿no? claro. O sea, como dices, güey, programando A música. ti todavía te tocó un poco de eso. Sí, todavía. Porque ya es que yo soy de esos que fui niño en los 80s, adolescente en los 90s, y obviamente entre mis influencias estaba la generación Telehit, Sí. ¿no? Digo, la generación MTV, MTV. ¿no? Para mí MTV era MTV eso. era obviamente el prime, era si no puedes trabajar en Coca-Cola, pues a lo mejor en Pepsi, que era Red Cola. Telehit. Cuidado, porque yo prefiero la Pepsi a la Coca. Hay gente que sí. Pero bueno, para mí la Coca es principal y la Pepsi después. Pero Telehit era chido porque era uno de los pocos espacios en español que tenían la libertad de hablar. Pues yo vi lo que quisieran, o sea, tal cual, como quisieran, con el tono que quisieran, que incluso ya ni en YouTube se puede. Sí. O sea, Telehit tenía una Es más, libertad especial. la palabra que tanto se censura. Censurada. Yo recuerdo muy bien una anécdota, yo estaba en ese programa. A Christoph le dijeron que, oye, acuérdate nada más que la palabra la dijo como 3 veces en ese programa. Y es que luego iban en vivo, ¿no? Era en vivo. Sí. Entonces ya después el problema fue para el editor porque había repeticiones. Ah, ok. Pero le claramente dijeron, oye, Esa no. Pero 3 es que veces las aventó, ¿no? Antes la gente no sabe, pero el gobierno te despenaba Sí. por decir groserías, quizá más allá en los 80s, 90s. O sea, si Sabludovsky decía, chinga tu madre, es como, ¡ay, no! Como Ken Brockman. No, o sea, llegaba el presidente, güey, llegaba el FBI así de que no, eso no. Un gas lacrimógeno. Y lo más es que te cobraban miles de pesos. Sí. Yo recuerdo que eran como 150,000 pesos por decir, es como, Sí. hola. Cuidado, te va a llegar el cheque Sabe la ahorita. Pero, por ejemplo, en Telehit, esa libertad, ¿cómo se vivía? Lo que te puedo decir es que pues yo no iba mucho tiempo, ¿no? Yo iba un par de veces a la semana.
Yo lo que creo es que sí había mucha libertad en cuanto a la cuestión de contenido y de tono. Podías tú estirar mucho la liga. El problema venía solamente en la cuestión de ventas. Los que limitaban ahí las cosas eran los de ventas. Entonces, cuando tú querías regalar cosas, hacer promociones, etcétera, casi todo eso te lo atoraban porque querían que fuera por el departamento de ventas. Entonces, ya no iniciabas proyectos, colaboraciones, etcétera. Pero en lo que tiene que ver como a nivel creativo y a nivel de tono y etcétera, pienso que había mucho espacio, mucho campo de acción. Y lo trabajaban mucho, ¿no? Previamente preparaban muy bien esas cosas. Cada quien, digo, yo no trabajé con todos los conductores, en fin, pero creo que había mucho campo de acción. Mucho campo de acción. Y yo supongo que mucho más a lo que era la televisión abierta, tal cual, ¿no? Sí. A pesar de ser de Televisa, allá había mucho más restricciones, mucho más intereses, mucho más estrellitis, me parece. Y creo que en Telehit no había tanto ni estrellitis, ni tanta censura, y había mucha libertad creativa. Ya mi sentir con respecto a trabajar en esa época ahí, para mí siempre fue muy agradable, ¿no? Aunque yo en mi momento no lo interpretaba tan bien. Mi afán nunca había sido estar en televisión. Ajá. Yo era escribir, o sea, y a la fecha escribir sigue siendo lo principal Lo que te hago, gusta. aunque haga YouTube, aunque haga etcétera, lo que más hago. ¿Por qué prefieres escribir? Pues la verdad es que es algo que disfruto mucho. O sea, ahí a mi modo de ver, es una cuestión creativa, no solamente es una cuestión, en mi caso, ¿no? Yo como no soy periodista convencional, o sea, sí estudié periodismo de comunicación, pero me refiero a que yo no soy tan convencional, yo no hago nota, por ejemplo, no hago entrevistas, sino lo que yo hago es crítica, hay cierta libertad creativa, me parece. Y entonces yo por eso disfruto mucho, ¿no? Escribir sobre las películas, hacer el análisis, etcétera, porque lo que más amo yo es lo que tenga que ver con el cine. Sí, porque quien no haya leído sus reseñas o críticas, sí son, o sea, uno dice como de, ay, pues pinche mamá, o sea, ¿qué va a tener, no? ¿Qué va a tener que no tenga o sea, solo está hablando de una película? Pero en realidad le das la vuelta al análisis de una manera tan sencilla que parece fácil. O sea, mucha gente no entiende de las reseñas y críticas es que no nada más es decir como, estuvo bien padre y me gustó, Ajá. like. Es como, o sea, sí, pero ¿y luego? Y creo que a mí, por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención es enriquecer la experiencia. Entonces, claro, extender la conversación. no nada más es como de me gustó o no me gustó. A veces es como, güey, eso vale madres. Mira esto y el otro porque aparece esto y esto. Y tú lo que haces es llegar al punto de la película, la esencia, de una manera que sea clara para los que lo están leyendo. Y está muy interesante el hacer la síntesis porque parece que es fácil, pero en realidad conlleva mucho trabajo primero de análisis, de autoconocimiento y luego de expresión, para que sea enriquecedor leer una reseña y no diga, pues estuvo aburrida y no me gustó. Es como... Exacto, sí. A ti te ha pasado seguramente que tú de pronto desarrollas, o a ti, Carlos, a lo mejor desarrollas tu tema y alguien te dice, bueno, pero ¿te gustó o no? Sí, es como, pero te estoy diciendo cosas interesantes. O sea, es que no se trata solo de eso, pero que a mí me ha pasado, pero en conversaciones coloquiales, así, cuando luego salía de entrenar, a algunos amigos, ¿no? Pues, oye, ¿cómo viste la película? Y yo, pues está 2, 3 y se me queda viendo. Y le digo, le digo, ¿quieres algo más profesional? Espérame. Y entonces ya les explicaba, ¿no? Pero suele pasar así. Déjame sacar mi diccionario. Espérame. Nunca había llegado tan lejos. Sinónimos. Sí, entonces aguántame ahorita. Es que, ¿sabes qué? A mí me molesta mucho, también por eso también ya no me gusta mucho las funciones de prensa, porque salgo y 20 personas me preguntan, ¿y qué te pareció? ¿Y qué te pareció? ¿Y qué te pareció? Es como, güey. O te pone el celular. Es que mira, a ti también. Sí, para empezar, a mí me gusta tomarme un minuto o mucho tiempo, como un día, mediodía, para pensar las películas. O a veces, si tengo que hacer una reseña rápida, 20 minutos. Pero yo no puedo decirte pim, o hasta verla ya. 2 veces. Sí, o 3. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, a veces tenía que ver 3 películas, 3 veces la misma película, para decir aquí viene todo esto y viene. Entonces, a mí, cuando me dicen qué te pareció o te gustó, yo digo, como es intrascendente, o sea, eso no es lo importante. Sí. Lo importante es poder discernir todo lo que tiene la película cuando es buena, reflexionar obviamente. La película. O incluso aunque no sea buena, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos aporta? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los creadores? Ahí viene de lo que trata el trabajo que hacemos, ¿no? De acompañar al espectador. No se trata de decirle vayas o no vayas. Es que eso a mí me parece lo más erróneo que pueda hacer algún crítico.
decirle a la gente, no vayas al cine, es como, güey, ¿tú quién chingados eres claro. para decirle a la gente que puede o no puede hacer? Tú estás aquí, tu trabajo es darles más herramientas a los espectadores para que ellos puedan opinar lo que ellos quieran. Y eso incluye ir o no ir al cine. Es Exacto. parte de todo el rollo. Aparte, esa pregunta que dices al final, ¿no? Te preguntan, ¿te gustó o no te gustó? ¿O te gustó la película? Yo a veces le respondo, bueno, ¿quieres saber si me gustó o qué me pareció? Porque son dos cosas bien distintas. Si solo me preguntas si me gustó o no, puede ser que yo te diga, la película es muy buena, pero me cagó. Ajá. Hay muchas películas buenísimas Claro, que y yo no te los analizo gustan, y digo, ¿sí? están poca madre, pero me cagan. No me gusta, no es lo mío. No, o sea, Es como seguramente les ha pasado que les preguntan cuando saben a lo que se dedican o así, pues recomiéndame una película. Es como de, güey, no sé ni qué te gusta, ¿qué te voy a a recomendar? ver, sí, exacto. La, O la sea, pregunta es, ¿cómo de qué te recomiendo? gusta? ¿Cómo de qué te Exacto, interesa? y ya de ahí vas ya, viendo. ¿no? Pero sí, ¿qué te recomiendo? Pues mi película favorita es El Señor de los Anillos, pero si a ti te dan flojera las películas largas o las películas de fantasía, te voy a recomendar eso y vas a decir, este güey no sabe nada. Lo mandas a ver Dune y se va a dormir. Exactamente. Entonces, como, brother. Estoy de Oye, que acuerdo. es de las películas más esperadas este año, ¿no? ¿Cuál? La secuela de Dune. Dune, amigo. Dune 2, que probablemente fracase así como van las cosas. Pero antes de irnos, me gustaría hablar de una serie que está no dando mucho de qué hablar, vamos a decir, pero es Sí, importante. seamos sinceros. Seamos sinceros. Pero Secret Invasion de Marvel se estrenó hace ya 3 semanas. Estamos en el episodio 3 y yo quería preguntarte qué opinas acerca de ello, porque también igual a la gente le interesa, porque yo no he hablado de ello en mi canal, de si ¿No me has hablado gustó de o no ello? me gustó. Qué raro. No, porque yo lo advertí aquí, porque lo dije públicamente, dije, si Marvel cree que vamos a estar todas las semanas viendo sus series al tiro para hablar de ella y desvelarme, lo siento. Si no está chida o la gente no está interesada en verla, no lo voy a hacer. O sea, yo no me voy a levantar a las 3 de la mañana para ver Miss Marvel. Sí. Fue mi peor error en mi vida. Dices, me quité 5 años de vida por levantarme a ver Miss Marvel. Fue güey. mi error y no lo voy a volver a cometer. Entonces ahora, pues no sé, quiero darle un espacio porque estamos tranquilos y creo que es una Sí, serie no, que vale la pena me mencionar. agrada la actitud de estamos chupando tranquilos. ¿No? Yo creo que es una buena variante, mucho más adulta de lo que acostumbra a hacer Marvel. Recuperan y saben reinterpretar la tradición de las historias de espías, ¿no? La incertidumbre la generan muy bien. Como adaptación quizás no habría que verla tanto, ¿no? Porque a final de cuentas sabemos que fue un mega evento en los cómics Ujú. y es muy diferente a lo que nos están entregando. De hecho, dijeron que los creadores les comentaron que no leyeran el cómic cuando hicieron la serie, lo cual es como sí, muy notorio. Sí, se notó que lo hicieron caso, porque sí es otra cosa. Pero creo que ya es parte, como bien decías, del abanico de Marvel. Ya no estamos en el tiempo en que todo lo tenías que ver para poder seguirle el paso a Marvel. Ahora ya más bien, como sucede en los cómics. En los cómics hay miniseries, hay macrosagas, hay series regulares. Tú escoges cuál sigues. Sí. Nadie lee todos los cómics de Marvel. Nadie lee todos los universos, todo lo que integra el universo Marvel. Entonces, así ya pasa con el universo Es cinematográfico. justo lo que yo dije. Es justo lo que yo dije. ¿Verdad? Es que tienes tanta variedad. Yo no leo toda Marvel. O sea, tienen 30 cómics Sí. al mes. O sea, yo ¿Quién lo leo, hace? si acaso, 3 y ya es ¿No? mucho. Y esos son los que sigues y las macro... Te sale una macrosaga o un macroevento, bueno. Pero en el cine está Eh, complicado tener esa opción, sí. ¿no? Porque es como de, güey, En las series sí todavía te puede yo creo que es costar, viable. ¿no? Pero yo Pero- creo que es eso, que ves tú las películas, es más fácil que las sigas porque aunque han aumentado la cantidad, siguen sin ser tantas, pero yo creo que ya las series ocupan este otro espacio. Ya no tienes que verlas todas, ya no es obligación, a menos que seas solo No, super fan. Yo la última que vi Que- fue Moon Knight, Que creo que güey. está bien y está mal, porque también, pues la idea es que sigas todo el hilo para ver en qué continúa. Porque esto viene de Capitana Marvel, de aquí viene esta historia de los 90s de Nick Fury aliándose con los Skrulls, y de aquí se supone que tiene que ir a The Marvels y a otros rollos. A mi problema no es tanto con la base de la historia, que digo como obviamente no es lo mismo, porque quien haya leído el cómic es una historia Sí, es otra cosa. muy emocionante. En todo momento están saliendo miles de personajes. Hay muchos. No sabes quién es quién. Eso es algo que esta serie no está haciendo bien. No. O sea, es si lo para que mí yo- es uno de los principales errores. Todo el tiempo sabes quién es Skrull. ¿Quién es? Está Sí. muy obvio. ¿No? No, y aparte porque a lo mejor al final de la serie van a revelar de que, no te diste cuenta que este era Skrull. Pero. Un random, Ese ¿no? viejo trato sucio. Pero creo que para que no te estés como perdiendo como espectador de que, ay, entonces este era Skrull o no era Skrull, Marvel está como de, todo vamos muy tranquilos.
este es Talos, este es Nick Fury, estos son los Skrulls. Están en pelea. Y casi nunca están cruzándose, porque estaba yo viendo el último episodio, que es el 3. Ajá, sí la has estado viendo. Sí lo he estado viendo. Pero a mi ritmo no a las 3 de la mañana. Y lo que no me gustaba es que es cuando se ve que en el guión hay una oportunidad de decir y revelación interesante para que digas, desconfías. Todo el tiempo es como de, luego vamos a hablar de eso. No va a pasar nada. Y eso es muy conflictivo porque ya vamos en el episodio 3, son 6. La mitad. Entonces ya es como, discúlpame, se me está acabando el tiempo. Que eso les ha pasado muy seguido, ¿no creen? De Sí, pronto dices, oye, sí, obvio. ya estamos avanzando mucho y no veo que pase lo que tiene que pasar. Porque les da un poco de miedo que avance tan rápido la historia y ya no tenga que contar. Pero para mí incluyendo las de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Nadie vio Sí. Mandalorian en la última. Pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de narrativa. A veces no es que tengas que matar a Maria Hill en cada capítulo. No entiendo. No estaría muy loco, ¿no? Sí. Es que son distintos, son muchos Skrulls. Creo que han entendido muy mal en esta serie que el reveal es matar a alguien. Es como, no, el reveal, por ejemplo, interesante del cómic, no es que maten a Electra, sino que descubres que es un Skrull. Exacto. Eso es lo que no juegan eso aquí. Es lo que está pasando. Ajá. Aquí realmente la habilidad para cambiar forma solo lo están explotando a nivel de acción, ¿no? De que de pronto cambian por otro cuando ya están ahí en las persecuciones o en las explosiones. Pero sí, no hay esta intriga. Creo que esa es una consecuencia de lo que yo siempre le he criticado a las series de Marvel, que nunca se han atrevido a decir, esto es importante y por eso es que no te van a revelar que tal personaje, vamos a poner un ejemplo, no sé, Nick Fury, siempre ha sido un Skrull. Porque es como de, no, porque la gente no lo está viendo. La gente no lo está viendo, entonces si lo revelo aquí, no van a saber cuando salga la película. No creo que tenga que ver con eso, o sea, más bien tiene que ver con la narrativa, porque, por ejemplo, en el primer episodio te dicen que Ross es un Skrull, Ajá. pero nunca hay una construcción para que tú digas, confía en él, para que nos importe. Que ajá, porque es como lo y es como es un Skrull, es como de, ¿y desde cuándo? ¿Y desde cuánto tiempo? Porque nunca lo explican, es como, era un Skrull. ¿Y dónde está el bueno, güey? ¿Y dónde está el bueno? ¿Qué ha pasado con él? ¿Hace cuánto tiempo era un Skrull? Simplemente es como de, hay que tener cuidado. Es como, hay que tener cuidado. Sí, pero ¿no? O sea. Realmente, porque además es pues lo volvieron una lucha de fracciones al más viejo estilo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en Invasión Extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿No? En aquella vieja serie con el protagonista era Michael Donovan, creo recuerdo, algo así. Era algo así, ¿no? Este tipo de invasiones que supone que son extraterrestres, pero son amigos de la humanidad, pero están reclutando gente. Ajá. Ya lo habíamos visto y en eso lo convirtieron, nada más creo que con el ingrediente de que actúan como terroristas, ¿no? Sí, y fíjate, yo decía, el tono adulto sí creo que está chido, pero propositivamente en cuestión de cámara, es la cámara más aburrida que yo he visto en mi vida. Es lo que he escuchado, que está aburrida. O sea, dicen como, es que es como Winter Soldier, güey. Winter Soldier no era así. O sea... Winter Soldier es una de las mejores películas del universo Marvel. Es que empezar en movimiento de cámara, ¿no? No es que todo el tiempo tengas que matar a Maria Hill, sino que lo que están hablando y cómo lo están hablando, la textura, o sea, la luz, el uso de todas las herramientas cinematográficas son muy pobres. O sea, no hay una construcción cinematográfica propositiva que Marvel lo ha tenido. O sea, no es que no lo haya tenido. Pues en Moon Knight lo tuvieron, ¿no? O sea, yo creo que es un gran ejercicio de estilo esa serie, porque van pasando de estas atmósferas opresivas y medio alucinantes a la aventura arqueológica, ¿no? O sea, sí había algo ahí. Yo también creo que en esta solo están replicando lo que es el viejo estilo. Y también los diálogos no son muy buenos. Son esporádicamente buenos, pero todo el tiempo están siendo muy literal. ¿Qué hace el personaje A? Lo explica. ¿Qué hace el personaje B? Lo explica. Pero nunca están diciendo, nunca hay un juego de realmente. Yo siento que el guión no está muy bien trabajado. ¿Sabes? Es lo que la serie sí tiene, y creo que tiene que ver con eso que mencionas, sí hay una enorme falta de convicción, de comprometerse con tu propio tema, tu propio concepto. Es esto que dices, lo que tú también mencionabas. Creo que los atrevimientos no están llegando. No hay atrevimiento. No hay. No están llegando. ¿Y es que en cuál serie ha habido un atrevimiento realmente? No, WandaVision. Mira, probablemente a lo mejor WandaVision no me guste tanto y sé que tiene muchos errores, pero hay una propuesta de, oye, ya hasta cambiarlo de blanco y negro,
Sí. que se vea como oldie. Ya es una te entendí, ya te propuesta. Sí, a entendí, sí. nivel O sea, estilístico, Sí, yo, sí en el había. estilo, sí, yo me refería a la cuestión del universo cinematográfico y las consecuencias que tiene cada película o No, o cada sea, las serie. consecuencias es que para mí, claro que es importante como fan. La consecuencia es que se aburre. Sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, el chiste es que como yo, como fan del cine o fan de las series, lo que yo espero es que me retroalimenten con actuaciones o con guión o con propuesta visual. Sí, que dejen ¿sabes? los convencionalismos. Sí, o sea, no me importa que al final no pase nada, Ujú. sino que el viaje Pero sea divertido. interesante. Que eso Sí. es lo que pasa con WandaVision, ¿no? O sea, a lo mejor al final no terminaron atreviéndose a lo que deberían o lo que nos estaban prometiendo. Pero la pasamos bien. Exacto, pero el Sí, viaje eso es verdad. es fascinante por momentos, de verdad. Sí, sí. ¿No? O sea, ya era algo O sea, es que súper hasta te dan distinto. ganas de comprar las figuritas, Ajá. es un póster, está padre, es hay una verdad. imagenología. Y del otro lado, Loki, a lo mejor se También. sientan a platicar, pero no platican de ¿y qué vamos a hacer? No. Vamos a ir para allá, es como de ¿qué es la Sí. vida? ¿Quién yo soy les yo? decía, por primera vez están haciendo disertaciones sobre el sentido de la vida dentro del universo Sí, Marvel. sí, Es sí, una de sí. las propuestas más adultas y más complejas, Sí. Loki. Moon Sí. Knight está teniendo el juego de yo no soy quien soy, Sí, entonces quién soy. ¿no? Este juego psicológico. Sí. Ahí. Y a quién es como de hay alguien que nos quiere invadir. Va, y luego. Y es o un sea, poco como lo que pasó con Falcon and the, And the Winter Soldier. ¿no? O sea, ahí el rollo era que tal vez la historia terminó siendo interesante por lo que querían enseñarnos, Ujú. pero la manufactura lo de siempre. Pero Lo ahí de lo siempre. que me A gustó mí un sí me poquito gustó de es que Winter tenía un Soldier, poquito. Falcon. Era como el emblema de Capitán América es el emblema de Estados Unidos. No cualquiera lo puede portar y si está corrupto es problemático. Por eso el tema era bueno. Sí, Y la historia termina siendo lo Creo que que ahí lo salva. que falló fue los antagonistas, los villanos que sí, salen en que la le serie. faltan fue un como, poquito. Que, Y visualmente y todo esto no había nada. O sea, Ujú. era lo de siempre. Nos Sí. contaban igual que siempre. Sí. Pero ¿no? en este problema es que los villanos no son interesantes, la premisa no es muy interesante y aunque se arriesga a ser un tono de espías, siendo oscuro, no terminan de ser más. O sea, ¿por qué vería esto y no vería otra cosa? Ese es el problema. Esa es una Ajá. muy buena pregunta. O sea, no me aporta mucho como fan de Marvel, no me aporta mucho si soy fan de espías, mejor veo 007, Misión Imposible, cualquier otra cosa. Sí. Y si eres fan de los cómics tampoco, porque no tiene que ver con lo que vimos en los cómics. Sí, entonces, o sea, sí podría ser la peor serie que han sacado. no sé si es Es la que no peor. está mal Marvel. hecha per se, diría Ajá, yo. yo creo que es la más Ok. intrascendente. Esa sería la palabra. Yo también creo que es la que pareciera hasta el momento que realmente no va a dejar huella. Ok. Sí. Porque todas, de alguna manera, hasta Miss Marvel. Sí, o sea, el odio es algo, es una emoción. Ajá. Esta no está generando nada. O sea, no está generando odio. No, está siendo intensidad, súper intriga. irrelevante para todos. Está siendo como de, no la vi. Ah, y bueno, luego- y luego me la platicas. Y eso creo que sí es malo. Sí, porque para cuando mí. decías, no estoy viendo Miss Marvel, había gente que te decía, no, es que, ¿cómo crees? Es que no te dejes llevar, sí, vela y tal. Aquí es Y literal. hay elementos muy no rescatables pasa de nada. la serie. Y luego no es la viene- mejor serie, Sí. pero es una serie que aportaba algo, que tenía como Ujú. una identidad. Ok. Y esta no es la peor, pero tampoco. O sea, tan mal que no es la peor que te aburre. O sea, es Sí, como. es un tanto, Ya ni siquiera le puedo echar tanta tierra yo creo que porque no es intrascendente divertido. es la palabra y un tanto mediocre. Pero pues ya viene siendo cosa de Disney también, ¿no? Porque Están en como un dice problemilla ahí. lo de Mandalorian, Lo la que última yo- temporada. Lo que yo veo aquí, en lo que sigue, de Marvels. Ay, no. ¿Qué va a pasar con esa película? Yo la veo, ¿Va a es ser la así un película fracaso, más ¿eh? fracasosa de Marvel de toda la historia? ¿Será la primera? No sé ¿Será si un Ant-Man. fracaso? Es que Ant-Man ¿Que fue supere muy Ant-Man? fuerte. Fue Pero muy Ant-Man no fuerte. fue un fracaso. Fue un fracaso en la expectativa que se tenía. Sí. Pero así que digas, Es que se quedó en la transición. Eso fue todo lo que es esa ¿En película. qué fecha sale Marvels? en octubre creo la retrasaron por Pelea, noviembre. o sea, pero ¿con quién está en taquilla? Con nadie. No, porque la Dune. retrasaron porque iba a salir en agosto y de repente cuando empezó a fracasar de que Quantumini y todo eso dijeron de que Ujú. retrásala, Y es que- retrásala. El problema también con Marvel es que no tiene un solo personaje Que que sea realmente, carismático. que realmente engancha con el público. Es que Yo es la les decía, neta. digo, la verdad es que La neta. este personaje todopoderoso y etcétera, ya es insoportable en todas sus versiones. Lo vimos en Doctor Strange, Sí, ¿no? Hasta en esa versión es insoportable, ¿no? sí, sí. sí. O sea, así como Que sale un minuto su ahí como- arrogancia sí. y autosuficiencia no la han trabajado de manera Es que pésima. yo sí no veo cómo esa película pueda hacer algo bien, porque también los trailers se ven horribles. Es que o sea, yo- ni siquiera ahí. Yo creo que incluso aunque la película sea buena, la gente no va a querer No. verla en el cine. Ese es Y el más problema. tomando en cuenta que de verdad, o sea, si hay un
un cansancio por parte del público con respecto al cine de superhéroes, salvo contadas excepciones, y lo acabamos de ver, salvo Guardianes de la Galaxia, que además sin duda es la mejor saga dentro del universo Marvel, ¿no? La que la mejor, sale mejor librada en sus 3 películas, salvo esa y ahora Spider-Man Across the Spider-Verse, que es otro pedo. Realmente el público ya está un poco No, y aparte cansado, venían, ¿no? las dos venían de personajes queridos y de otras películas que gustaron mucho. ¿Cuál es el antecedente? Capitana Marvel. Bueno, que generó $1 billón. Sí, pero en la su época donde momento. todo lo de Marvel generaba todo. Y la gente, y aparte era la Exacto. película antes de Endgame. Era la película antes de Endgame, después de Infinity War. O sea, Que de fue hecho como todos la güey. fueron a ver por la escena post-créditos. Exactamente. Que muy atinadamente la vincularon con la película de Sí, Endgame. Sí, porque además eso fue el gran truco del universo Marvel, ¿no? O sea, su gran herramienta, que el público sentía que no importaba si la película era buena o era mala, tenía que ir a verla porque era el siguiente Va a paso conectar para algo, otro. sí. Y también ya las postcréditos ahora que han sacado, hasta en eso están falseando, porque ahí es como de, ¿cuál fue la Ya última tenía escena rato, postcréditos ¿no? Ya que tenía rato sale que algo ya era bien? así como de, ay, Sí, La de Guardianes estuvo bien para una película de Guardianes, pero Exacto. es como, échanos la mano, James. Ah, Échanos sea, la mano, déjanos güey. aquí algo para el futuro, por favor, güey, porque ya, Danos esperanzas. sí. Jesús, muchas gracias por venir al programa. No, al contrario. ¿Dónde gracias te por pueden invitarme. seguir para que...? Pues ya saben que yo ando ahí en todas las redes sociales. Mira, a mí digo, te agradezco que mencionaras, por ejemplo, los medios en los que colaboró, porque la verdad, luego ya no, en mis redes están, ¿no? Pero a veces en programas eso no los menciono. En el periódico Las Razones, donde ahí encuentran todas mis críticas cada semana, 2 o 3. En línea lo encuentran también, por cierto. No Exacto. tienen que ir a su puesto de Exacto. periódicos. Para los que pues, obviamente todavía tenían esa nostalgia de ir. Ajá. No, en web está. Y en Tomatazos tengo una columna ahí semanal, Bien. esas de opinión, ¿no? De cómics, ahorita y de novela gráfica, sobre todo estoy escribiendo en un sitio que se llama Sucede Leyendo. Ahí le estoy sobre todo escribiendo mucho de Alan Moore, de Neil Gaiman, Rifado. de cosas así. Y pues está mi canal de YouTube, ¿no? El de You Rocket. Y en Instagram ahí estamos como Jesús Chavarría-Cine. En Sí. Twitter como J Chavarría-Cine. Y hasta tengo TikTok. Yo soy de la camada Chavarrucos. Sí. Entramos ahí a... Sí. Ajá, sí, yo soy de Chavarrucos. Erika Buenfil y Nailea Norvin, o todos ellos que se metieron. No sé ni de quién estás hablando. Así, pero- ve, ahí está la Sí, prueba. sí. Yo soy de esa camada de chavarrucos. Ahí estoy en TikTok como también Jesús Chavarría. Y lo de la escuela que mencionaste, eso sí, está muy interesante. Sí, está se llama Casas Bank. Está en Instagram sobre todo y en Facebook. También tiene Twitter, pero en Instagram y en Facebook es donde generalmente hay mucha actividad. Y tiene su sitio web, pero además tiene su revista dentro del sitio web, su cuestión editorial. Entonces ahí estamos dando cursos de preparación para entrar a la escuela del CCC y del ENAC, ¿no? Ahí están los cursos. Hay otros cursos también de cine. De hecho, aquí el presente joven Mr. X ha dado cursos ahí en Casas Bank de cine y demás. Para destruir a la juventud. Así es, algo hay que dejarles, ¿no? Ahí les compartimos a Mr. X. Entonces, esos Casas Bank. Entonces, pero si me buscan en redes o buscan las redes de Casas Bank, yo les recomiendo que la sigan, sobre todo porque en el caso de la cuestión de la revista, hay muchos consejos como para aspirantes a cine. Hay mucha gente que sí me comenta de que, oye, yo quiero estudiar cine, ¿dónde voy? No tengo ni idea de qué escuelas hay. Métanse ahí ¿no? a Casas Bank y además les contesta. Tenemos gente que le responde Está Mr. sus X dudas. contestando. Ajá, exacto. Solo que con otro seudónimo. Con otros seudónimos. Y ya ahí vienen muchos pasos a seguir o cuándo son las convocatorias, etcétera. Y además se enfoca mucho en hablar de estas películas, precisamente que vienen en el foro de la Cineteca, en la muestra de la Cineteca, ¿no? O las que trae Cine Caníbal, que la verdad esos sujetos se rifan con los títulos que traen, la neta. Entonces, ahí tenemos, se llama Casas Bank. Bueno, hablando de Christoph ha estado dando cursos también. Peligroso. Ya está muy bien vendido. Ese curso, está muy bien vendido. Pues con Mr. X y Christoph, a Christoph, ver, ¿qué más sí, quieres? ya. Los maestros están duros. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos esta semana. La próxima tendremos programas, así que no se lo pierdan. Suscríbanse aquí a el Control Perdido en YouTube. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por seguirnos. Bye bye. Bye.